¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en este video lo que vamos a hablar es sobre circunferencia y círculo. ¿Qué diferencia hay en cada una? ¿Qué elementos tiene una circunferencia? Ángulos. Entonces, para empezar a trabajar con esto y con GeoGebra, que nos va a servir mucho para puntualmente ver algunas cuestiones, vamos a sacar este cuadriculado y estos ejes XY. Hacemos clic derecho, sacamos los ejes, hacemos clic derecho y sacamos la cuadrícula. Y trabajamos con la hoja en blanco. Vamos a construir una circunferencia conociendo el centro y vamos a estirar hasta donde se nos ocurra para verla bastante bien. Bien, una circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos que equidistan de un punto fijo. En este caso el punto fijo se llama centro y la circunferencia es todos estos puntos que están a la misma distancia de este. Por ejemplo, construyo un segmento de acá a acá. Construyo uno de acá a acá. O construyo uno de acá a acá. No importa, son iguales. Cada uno de estos segmentos son iguales. Si lo quieren comprobar, ponen medir y miden y miden. Y se van a dar cuenta que siempre mide lo mismo. Si vamos, ya que estamos, vamos a modificar esta distancia. Fíjense, ¿ven? Ahí ven. Me quedó 5, que me gusta más que trabajar con un número redondo. Y listo. Lo modifiqué, perdón. Bien. Eso es para que tengan una idea sobre el centro y sobre el radio. Ahora, otra cosa generalmente trabajada es el diámetro. ¿Qué es el diámetro de una circunferencia? Es un segmento que pasa por el centro y tiene el otro extremo en la otra punta de la circunferencia. Si lo medimos, van a ver esta característica, que vale el doble de lo que vale el radio. Eso es importante para un montón de problemas en geometría. El diámetro es el doble de un radio, o es un radio por 2, como quieran decirlo, no importa, no hay drama por eso. Ahora, otra cuestión, cuando nosotros hablamos de circunferencia hay elementos importantes a la hora de tener en cuenta el tema de circunferencia. Primero, antes que avance, ¿cuál es la diferencia entre circunferencia y círculo? La circunferencia eran todos los puntos que están en el perímetro, si lo podemos decir así, y el círculo es todos esos puntos más todos los de adentro. Esa es la diferencia entre un círculo y una circunferencia. Ahora, ¿qué elementos tiene una circunferencia? Por ejemplo, una cuerda. ¿Qué es una cuerda? Una cuerda es un segmento que va de un punto al otro, no es el radio, es un punto que une una parte de la circunferencia, un punto con la otra. Esto, como consecuencia, trae dos conceptos más. El concepto de arco de circunferencia, que es todo esto que están viendo ahí. Eso que están viendo ahí es un arco de circunferencia. Esto es una cuerda. Y otra cuestión importante es el ángulo central. ¿Qué es el ángulo central? Esto que están viendo acá. El ángulo central tiene vértice en el centro de la circunferencia y tiene sus otros dos vértices, forman parte de la circunferencia también. Entonces lo que están viendo ahí con la cuerda parece un triángulo rectángulo, pero son esos elementos. Fíjense cómo está conformado: radio, cuerda, arco de circunferencia, ¿sí? Y el centro. Ahí están casi todos los elementos de la circunferencia. Ahora, algunas cuestiones que tienen que ver con este tema también. El tema de ángulos inscriptos y ángulos semi-inscriptos. ¿Por qué digo esto? Estas son cosas recontra importantes también en el análisis de la circunferencia en sí. ¿Cómo sé cuando un ángulo es inscripto y cuando un ángulo es semi-inscripto? Bueno, primero elegimos un punto en la circunferencia. Vamos a trazar directamente un segmento. Desde acá, no necesariamente tiene que pasar por el centro. Y ahí. Y desde el centro también hasta, por ejemplo, ahí. Bueno, esto que están viendo acá, lo vamos a seleccionar, lo vamos a medir.
es un ángulo inscripto. Este ángulo inscripto que están viendo ahí mide 29,92 grados. Está expresado no en sistema sexagesimal. Ahora, hay una propiedad que me dice que un ángulo inscripto es la mitad del ángulo central correspondiente. ¿Qué significa esto? Que si nosotros unimos desde acá hasta ahí y desde acá hasta acá y medimos este ángulo va a ser el doble de este. Vamos a medirlo para que lo puedan comprobar. Fíjense, 29, 59. Y sí, casi, o sea, esto es 30 y esto es 60 aproximadamente. Estamos hablando sobre eso. Y fíjense que yo mueva donde lo mueva, va a valer lo mismo el ángulo. Esto es algo muy importante porque comparten el arco de circunferencia. Eso es fundamental. Si un ángulo inscripto comparte el arco de circunferencia con otro ángulo inscripto, esos ángulos son iguales. Fíjense, si yo elijo, como ven acá, otro ángulo y lo mido también, van a ver que miden lo mismo. Ahí lo pueden ver claramente. Entonces, ¿qué significa esto que estamos charlando? Que ángulos inscriptos que tienen el mismo arco de circunferencia son iguales. Y un ángulo inscripto es igual a la mitad del ángulo central correspondiente. Son dos conceptos importantísimos en este tema. Vamos con los ángulos semi-inscriptos. Un ángulo semi-inscripto tiene el centro pertenece a la circunferencia, uno de los lados pasa por la circunferencia, la corta, y el otro lado es tangente. ¿Qué significa tangente? Bueno, ahí tienen que tener en cuenta una cosa. Ahí lo construí tocando la sección tangente. Tienen que tener en cuenta una cosa respecto a esto. Tangente significa que comparte solamente un punto con la circunferencia, que a su vez ese punto es el vértice del ángulo. Entonces, fíjense, si nosotros medimos también ese ángulo mide 67,63. Y ahora, ¿cuál es el ángulo central correspondiente a este ángulo? El ángulo central correspondiente es la unión entre este punto, el centro y este punto, que tienen este arco en común. Eso es importante, empezar a relacionar los arcos de la circunferencia. Entonces, si nosotros medimos este ángulo, vamos a obtener, en teoría, este mide 67,63 y bueno, va a ser casi 140. Vamos a ver si realmente es así. Exactamente, ¿eh? Si ustedes multiplican 67,63 por 2, van a ver que es eso, 135,26. Y fíjense, yo voy a mover esto. A ver si lo puedo dejarlo algo más preciso. Bueno, es bastante complicado ponerlo exactamente. Pero fíjense, no importa el punto que elijan. Lo importante en un ángulo inscripto es que un lado tiene que cortar a la circunferencia y el otro tiene que ser tangente. Este es el punto, este es el lado tangente y este es el que corta a los dos. Fíjense, ¿ven? Si mide 180, el ángulo va a ser de 90. Está bueno esto para poder comprobarlo. Nosotros a mano no podemos hacer esto, por eso está bueno este programa. Bien, por ahora es todo con respecto a lo que tiene que ver con circunferencia. Hablamos de centro, radio, diámetro, ángulo central, arco de circunferencia, cuerda, ángulo inscripto y ángulo semi inscripto. Y bueno, después los otros detalles que tienen que ver con
posiciones relativas entre rectas y circunferencias, vamos a dejarlo para otro video. Espero que le haya servido para entender un poquito más esto utilizando GeoGebra. Ante cualquier duda, sugerencia o comentario, déjenlo sin ningún problema y estamos en contacto. Cuídense y que tengan buena semana. Chau, chau.